Un saludo para todas las personas que se conectan con esta nueva edición de Entrevistas El Espectador. El día de hoy hablaremos del tema del día, por supuesto, la investidura presidencial de Donald Trump para un segundo periodo presidencial, para analizar las consecuencias y los impactos regionales de este nuevo mandato para Colombia y la región. Nos acompaña una invitada muy especial esta mañana, ella es Sandra Borda, profesora del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Globales de la Universidad de los Andes. Sandra, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Hola Alejandra, muy buenos días, tardes, noches, cuando sea que estén viendo esto y muchas gracias por la invitación. Perfecto, pues muchas gracias de nuevo y me gustaría pues arrancar preguntándote por el lugar en donde estamos. ¿Cómo se podría decir que está la relación hoy con Colombia entre Estados Unidos y Colombia pues a la salida del gobierno de Joe Biden y pues con los años que quedan del mandato del presidente Gustavo Petro? ¿En qué estado está esa relación? Pues digamos, lo primero que habría que decir, Alejandra, es que la expectativa que tenía mucha gente en Colombia de que la administración de Gustavo Petro iba a alterar fundamentalmente los términos del entendimiento con Estados Unidos, pues simple y sencillamente no ha sucedido. Yo creo que la administración Petro ha hecho un esfuerzo grande por tratar de mantener estable una relación que a pesar del discurso a veces un poco confrontacional y desafiante del presidente Petro en términos de las decisiones reales y del devenir de todos los días de la relación, las alteraciones no han sido sustanciales. La promesa, por ejemplo, que se tenía de revisar el Tratado de Libre Comercio, por fortuna no ha sucedido, a pesar de que hay digamos, unos ajustes que se han llevado a cabo que eran necesarios y que se han llevado a cabo, digamos, con acuerdos de las dos partes, digamos, eso no se ha constituido en un cambio fundamental en la relación comercial entre los dos países y eso son buenas noticias de nuevo para ambos países y creo que en términos generales, como digo, no ha habido digamos, una transformación grande. Lo que sí es preciso tener en cuenta es que la situación en América Latina ha cambiado y ha cambiado particularmente en temas que tienen que ver mucho con la política exterior y con la política electoral estadounidense. Estoy pensando particularmente en el tema de la migración, en donde, digamos, la atención de Washington sigue estando cifrada, sigue estando enfocada y probablemente se va a incrementar durante la próxima administración de Donald Trump. En ese sentido, con lo que tú estás diciendo, hay varios analistas que dicen que Colombia, incluso Venezuela, puede ni siquiera estar en el centro de la agenda del entrante presidente Trump, sino que todo va a estar muy concentrado en México. Uh -huh. ¿Qué posición crees que tendrá Colombia y América Latina para Trump en su agenda durante este nuevo mandato? Yo creo que hay una cosa muy importante a tener en cuenta y es que desde hace ya bastante rato América Latina no es el centro del interés de Washington. Digamos, los desafíos que plantean la guerra en Ucrania, digamos, el aumento en la posición y en la intensidad digamos, de la presencia de otras potencias, y estoy pensando particularmente en China y en Rusia alrededor del mundo, le plantean desafíos mucho más importantes a Washington, lo que estaba ocurriendo y que por fortuna está en camino de terminarse la guerra entre Israel y Hamas, creo que también atrae una parte de la atención grande. Entonces, lo primero que hay que señalar, como se señala casi cada 4 años que hay cambio de administración en Estados Unidos, es que no somos el centro de la atención, ni América Latina ni Colombia. Lo que no quiere decir, sin embargo, que haya problemas que hay que resolver. Particularmente, como lo decía antes, el tema de la migración va a poner mucho énfasis, por supuesto, en México. Ese es el sospechoso de siempre porque es la línea de paso territorial más importante que hay en la región, pero creo que lo que ha venido sucediendo con el paso del tiempo es que la atención sobre México se ha ido un poco dispersando en la medida en que países como Venezuela y como Colombia han contribuido con grandes cuotas de migrantes hacia Estados Unidos, que por supuesto pasan por México, pero que son provenientes de estos países. Y lo que Washington ha entendido, y esto indistintamente de las administraciones, es que si quiere digamos, contener un poco el tema de la migración,
su énfasis no puede ser solamente en la línea de paso territorial que existe entre México y Estados Unidos, sino que tiene que bajar un poco más y tiene que implementar políticas de retención y de contención en otros países. E insisto, Colombia ha estado contribuyendo recientemente con grandes cantidades de migrantes a Estados Unidos. Luego, digamos, esto es un tema que también nos va a poner un poco en el centro de la atención, y creo que terminaría diciendo que la otra cosa que también probablemente va a ser importante esta región, importante Venezuela particularmente, y lo que está sucediendo no solamente con el tema de migrantes, sino con el tema de desafíos a la democracia, el tema de crimen organizado, es que para bien o para mal, el secretario de Estado es una persona que tiene fuertes vínculos con América Latina, no solo él mismo, digamos, proviene de América Latina, sino que y el Caribe, obviamente, sino que adicionalmente es muy cercano a los grupos de cubanos, a los grupos de venezolanos y a los grupos en general de latinoamericanos que residen en la Florida. Y es una persona que tradicionalmente como congresista le ha prestado mucha atención a América Latina, cosa que no es necesariamente el caso con secretarios de Estado anteriores. Yo creo que eso es un cambio fundamental que hay que incorporar en la ecuación. Un poco para calmar los ánimos y dar un parte de tranquilidad. Hace unos días escuchábamos al embajador de Colombia en Washington, que en entrevista con El Espectador, diciendo que Colombia sigue siendo un aliado clave, y esto es lo que siempre se dice, que Colombia es un aliado clave para Washington en la región. ¿Esto seguirá siendo así, o estas diferencias ideológicas entre ambos gobiernos van a empezar a marcar algunos roces? Yo creo que esa es una muy buena pregunta, y yo no creo que nadie la tenga clara, ni siquiera las mismas filas del Partido Republicano, que va a llegar al poder. Creo que hay una cosa que es importante tener en cuenta, y es que, insisto, a diferencia de lo que sucedía con secretarios de Estado anteriores, Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado de la administración Trump, tiene una lectura muy particular y diría yo muy asentada sobre los gobiernos de izquierda en la región, y particularmente sobre los autoritarismos o las dictaduras de izquierda, y estoy pensando en Venezuela, en la región, y estoy pensando también en Cuba. Las posiciones ambiguas de la administración Petro frente al tema de Venezuela creo que van a tener un costo grande. Creo que van a tener un costo grande porque creo que en la cabeza de Marco Rubio esta región se divide, y eso creo que quedó clarísimo el día de su audiencia para la confirmación en su cargo en el Congreso, se divide digamos, autoritarismos de izquierda y el resto. Entonces, creo que ahí va a haber una línea de tensión grande. Marco Rubio ha estado muy cerca de la política colombiana, conoce a la gente, y diría yo que tiene, digamos, política e ideológicamente el corazón puesto en un lugar distinto a donde está el corazón del gobierno colombiano, y eso, dependiendo cómo se maneje, puede generar tensiones difíciles de resolver. Creo que es muy cercano a toda esta ala un poco radical, un poco no, diría yo, bastante radical del Partido Republicano en la Florida. Luego, el entendimiento y la comunicación, a mí no me cabe la menor duda de que va a ser mucho más retador de lo que ha sido en el pasado. Pero digamos, también hay otras líneas del Partido Republicano que defienden la necesidad de no meterse tanto en temas latinoamericanos. Si uno se fija, los pronunciamientos de Trump alrededor del tema venezolano no han sido ni tan frecuentes ni tan drásticos como uno se los hubiera imaginado, y eso nos da a todos como la impresión de que efectivamente pues va a haber condenas y demás, pero no va a haber, digamos, una ingeniería activa de reforma del régimen venezolano que involucre a Colombia. Esa distancia es una distancia que le puede añadir márgenes de maniobra al gobierno colombiano, y dependiendo de cómo los maneje y qué tan estratégico sea, existen posibilidades de contener o de reducir un poco las tensiones que, como digo, serían naturales teniendo en cuenta la distancia política e ideológica que hay entre los dos países.
Bien, mencionabas el tema de los costos que puede acarrear esta posición ambigua frente a Venezuela, pero Sí. sin duda pues hay un gran abanico de temas en los que pueden discrepar en cuanto a lucha antidrogas, Ujú. implementación del acuerdo de paz, incluso política internacional, la posición sobre la guerra en Gaza, entre otros. Sí. ¿Cuáles pueden ser, para ponerlos en términos concretos, algunos de esos puntos de desencuentro a los que debemos estar Eh, atentos? Teniendo en cuenta que el presidente Petro básicamente tiene posiciones frente a todas y cada una de las cosas que pasan en el escenario internacional, los lugares de desencuentro pueden ser muchos. Ahora, no sobreestimemos la cantidad de atención que Washington le puede prestar a lo que diga el presidente Petro en Twitter. O sea, acabamos de pasar 2 años en los que el presidente Petro ha manifestado opiniones frente a todos los temas que acabas de mencionar, que son divergentes de las posiciones de Washington, y básicamente Washington no le ha prestado nada de atención a eso. ¿Sí? O sea, no ha habido ninguna instancia de tensión explícita diplomática entre los dos países por cuenta de lo que dice o deja de decir, más de lo que dice obviamente el presidente Petro en Twitter. Luego, yo creo que Washington ha aprendido, porque esta no es la primera vez que le toca además, a lidiar con la grandilocuencia de los líderes de izquierda latinoamericanos. Washington ha entendido que es mucho lo que hablan, y realmente más bien poco en lo que se traduce en acción. Entonces, creo que han sido tremendamente hábiles en dejar pasar tanto discurso y tanta retórica para no generar tensiones. Yo honestamente creo que no va a ser tampoco muy distinto a lo que suceda con la administración Trump, porque creo que para empezar, digamos, Petro y Colombia no está completamente en el mapa de la cabeza del presidente Trump, que tiene su atención cifrada en otros lugares del mundo, y creo que en términos de la cantidad de retos que tienen a nivel internacional no sería un uso muy eficaz del tiempo de dedicarse a contestarle al presidente Petro todo lo que dice en Twitter. Y de nuevo, sobre estas posiciones ambiguas del gobierno colombiano sobre la situación en Venezuela, ¿Mm? pues qué cambio podemos esperar sobre ese rol un poco de mediador, de bisagra que venía teniendo Colombia con la situación en Venezuela. Pues lo vimos en la administración Biden, que Colombia fue clave en esos diálogos. ¿Colombia puede seguir teniendo algún rol al respecto o cuál puede ser la actitud de la administración sobre esto? Pues mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que la respuesta que dio el secretario de Estado Marco Rubio en las audiencias de confirmación en el Congreso frente al tema venezolano dejan absolutamente claro que Marco Rubio no está de acuerdo con los procesos de negociación con Venezuela. Lo dijo claramente. Él cree que el proceso de negociación del que participó Estados Unidos es un proceso de negociación en el que básicamente no se ganó nada. Lo único que ganó Maduro fue tiempo, y bueno, algo de razón tiene en ello. Y luego, yo no creo que esa administración sea una administración que se vaya a enganchar en un proceso de negociación con Maduro, porque como digo, no solamente no es ese su modus operandi habitual con regímenes autoritarios, bueno, con algunos regímenes autoritarios, pero adicionalmente creo que está muy reciente el fracaso de los anteriores diálogos. Ahora, es absolutamente preciso tener en cuenta que al interior del Partido Republicano en este momento hay una división que yo creo que se ha acentuado con la llegada de Trump al partido, pero que siempre ha existido, y es una división entre lo que yo llamaría los internacionalistas republicanos y los aislacionistas republicanos. La parte de los republicanos, particularmente los libertarios, pero se han ido sumando, que insisten en que es mejor retrotraerse del mundo y no ponerse en el ejercicio de tratar de cambiar todos los regímenes autoritarios y tratar de participar en todas las crisis internacionales simultáneamente. Esa ala aislacionista es una ala poderosa que a mí no me cabe la menor duda, preferiría simplemente, digamos, olvidarse del tema venezolano, digamos, continuar con negocios, continuar con acuerdos para hacer vuelos de deportación y este tipo de cosas, pero que no quisiera profundizar, digamos, en meterse mucho más de fondo en esa en la transformación que eventualmente pueda producir Venezuela. Y si eso es así, básicamente Colombia no tendría mayor juego, porque tratar de propiciar una transformación en Venezuela sin el respaldo de Estados Unidos en este momento creo que no tendría mucho sentido. Eso obviamente sin decir
que las posiciones que ha asumido el presidente Petro frente al tema de Venezuela lo alejan mucho de la oposición, lo acercan demasiado al régimen y en la medida en que no se ha podido mantener, aunque sea parcialmente equidistante, pues no tiene tampoco mucho margen de maniobra para actuar ahí. De otro lado, digamos, hay otros republicanos y yo no estoy tan segura de dónde se para Marco Rubio, pero tiendo a pensar que está más cerca de este lado, que sí quisieran hacer un poco más de activismo internacional y quisieran ser un poco más, como digo, internacionalistas, más participadores en la transformación del tema internacional. Y creo que estando Venezuela, como digo, tan cerca del corazón de Rubio, puede haber una tendencia a meterse más en el tema venezolano, a ponerse más duro, a poner más sanciones, a subirle el volumen al discurso en contra de Maduro. Y si eso ocurre, creo que el margen de maniobra para Colombia también se reduce sustancialmente, porque obviamente el presidente Petro no le va a apostar tampoco a la fallida estrategia vieja del cerco diplomático que se ensayó durante la primera administración Trump y que es de este tipo. Entonces, esto simplemente para decir que creo que en cualquiera de los dos escenarios, Colombia, por cuenta propia y por cuenta de lo que va a hacer Estados Unidos, ha perdido muchísimo espacio para tratar de ayudar en algo a Venezuela a salir de su crisis. ¿Y cuál puede ser ese giro en la relación con Colombia en un tema que mencionaste varias veces también, es el tema de la migración? Con la administración Biden, pues hubo acercamientos, cooperación internacional, iniciativas como las oficinas de movilidad segura, pero pues teniendo en cuenta que, pues bueno, partiendo de que no sabemos cuál de esas dos actitudes va a tomar la Casa Blanca en relación con Venezuela, pues esta relación con Colombia en lo que tiene que ver con migración es más probable que se maneje de forma independiente, que se trate de gestionar algo en el tapón del Darién. ¿Cómo juega Colombia ahí en el manejo del fenómeno migratorio? Sí, yo creo que lo primero que hay que decir, y esto no solamente tiene que ver con Colombia, sino con toda América Latina, es que lo que vamos a presenciar es el fin de una política migratoria como la que implementó la administración Biden, que intenta, con fracasos y grandes, sin mucho éxito, pero que intenta lidiar con las causas del problema migratorio. ¿Sí? La aproximación a Centroamérica que tuvo lugar al inicio de la administración Biden, Kamala Harris, yendo a Centroamérica a tratar a través de las agencias de cooperación de Estados Unidos, ayudar con los problemas socioeconómicos en los países centroamericanos para tratar de hacerle prevención a la migración. Creo que eso es algo que no vamos a ver a este gobierno haciendo. Yo creo que este gobierno de Trump es de una aproximación, por llamarla de alguna forma, mucho más militarista y securitizada, y lo que va a tender es a bloquear. Creo que los bloqueos de fronteras y las deportaciones van a ser, y eso lo decía el canciller Murillo en estos días, están esperando, el mismo gobierno colombiano está esperando que aumenten la cantidad de vuelos de repatriación desde Estados Unidos a Colombia, y eso seguramente va a pasar durante la administración Trump. Yo no estoy segura que esas oficinas que se instalaron en Colombia con la ayuda de Estados Unidos para ayudar con el procesamiento de exiliados políticos digamos, con el procesamiento legal de los migrantes, vayan a continuar funcionando. De hecho, ya ha habido una ralentización de ese proceso. Creo que lo que va a seguir es un esfuerzo por parte de Estados Unidos de tratar de involucrar a los latinoamericanos en una aproximación mucho más dura en las zonas de frontera para prevenir presencia, y creo que eso en el caso de Colombia nos va a imponer desafíos grandes, porque este gobierno ha tomado la decisión de dejar hacer y dejar pasar en el Darién, y eso ha incrementado la presencia de grupos ilegales que son básicamente los que están tramitando en este momento la migración ilegal por esa zona. Luego, es muy probable que la exigencia vaya a ser que Colombia se ponga, que el Estado colombiano haga presencia en esa zona, que trate de frenar, y creo que ahí va a haber un desencuentro grande entre los dos gobiernos. Claro, porque domésticamente eso no es muy conveniente tampoco para el presidente Petro. Sería Además, más probable con una próxima administración, por ejemplo. de acuerdo, y el presidente Petro nunca ha estado de acuerdo con esa política de migración, lo ha dicho una y mil veces, digamos, nunca ha estado de acuerdo con retener, con cerrar, con poner muros. Siempre que habla del tema migratorio, habla, bueno, cuando lo hace, porque la verdad es que este gobierno habla muy poco de ese tema,
lo hace, digamos, como hace con otros temas, acudiendo a las causas estructurales de la migración y demás, pero en términos de política migratoria concretamente, no está muy claro cuál es la capacidad de retención que tiene el gobierno colombiano en este momento, y creo que la exigencia de Washington va a ser justamente a que aumente esa capacidad. Bien, y pasando a otros temas claves siempre de la agenda con Colombia, ¿cuáles pueden ser esas expectativas respecto al acompañamiento en la implementación del acuerdo de paz y todo lo que tiene que ver con la lucha antidrogas? Pues, digamos, no, durante la primera administración Trump no hubo un abandono del acompañamiento al proceso de paz, eso es importante tenerlo en cuenta. Creo que la implementación del proceso de paz y la ayuda que le presta Estados Unidos a la implementación del proceso de paz es un tema que ya no está en el tope de la agenda, y en el tope de los tomadores de decisiones en Washington, y eso es una buena noticia. ¿Sí? Porque el que no esté tan arriba en la agenda previene que se politice tanto, está en niveles más medios y eso contribuye a que los compromisos que tienen la Agencia de Cooperación, USAID y otras agencias, pues más o menos continúen. Lo que sí es absolutamente previsible, creo yo, es que no vamos a tener un aumento del compromiso de Washington en el proceso de implementación de la paz. Y hablo del proceso de implementación, digamos, del acuerdo que se llevó a cabo durante la administración Santos. En parte, en una muy buena parte, porque creo que lo que es las decepciones y las desilusiones frente al proceso de la paz total que está adelantando el actual gobierno van a alimentar muy fácilmente el discurso de Washington de que este tipo de problemas se tienen que tratar es con mano dura y que se tienen que tratar con una política de seguridad extensiva y demás, pero ni siquiera en ese espacio creo que vamos a tener una colaboración y una atención grande, no solamente porque, digamos, no estamos en las prioridades de Washington, como decía inicialmente, sino porque creo que gracias al fracaso de la paz total, gracias al desenganche de la administración Petro en el proceso de implementación del acuerdo con las FARC, vamos a empezar a sufrir las consecuencias de una fatiga internacional grande con la experiencia de paz en Colombia. Y eso es nuestra responsabilidad. Ok, y en cuanto a lucha antidrogas, teniendo en cuenta también que pues el foco de Donald Trump está puesto en el fentanilo, ahí ¿cuál va a ser el rol de Colombia? Por fortuna, el tema del fentanilo no es un tema en el que Colombia esté en el centro de atención en América Latina, ese es un tema en el que México, digamos, sigue siendo el protagonista, pero creo que en términos de la guerra antidrogas sí es preciso decir algo. Al inicio de la administración Biden, incluso cuando ya estaba elegido y antes de que iniciara la administración, hubo un pronunciamiento de varios miembros del Partido Demócrata, algunos en el Congreso y otros miembros de la campaña de Biden, en el que hacían una revisión muy profunda de los términos de la guerra contra las drogas y dejaban absolutamente claro que si bien la ayuda de Estados Unidos a Colombia había contribuido sustancialmente a debilitar a las FARC y consecuentemente a sentarlas en la mesa de negociación, lo que no había pasado era que esa ayuda hubiese contribuido a una reducción de la producción y tráfico de drogas ilícitas desde Colombia. Reconocieron ese fracaso. Y ese documento, recuerdo muy bien, señalaba explícitamente que era absolutamente necesario revisar la guerra contra las drogas y empezar a adoptar una aproximación totalmente distinta a la que ha predominado en Washington hasta este momento. Bueno, pues ese tipo de revisionismo sobre la guerra contra las drogas es una cosa que no vamos a ver con la administración Trump. ¿Sí? Los republicanos son los porristas más activos de la versión securitizada de la guerra contra las drogas, de la versión militarizada de la guerra contra las drogas, del prohibicionismo puro. Desde ese partido y desde ese gobierno no vamos a ver ningún intento por revisar, digamos, profunda y estructuralmente los términos de la guerra contra las drogas. Entonces, así como durante la primera administración Trump fue un problema que Colombia incrementara el número de cultivos ilícitos, eso va a seguir siendo un problema, ¿sí? Con una diferencia de forma, y es que Trump no actúa
en términos diplomáticos a través de los canales tradicionales para lograr persuadir a los gobiernos de que, digamos, hagan lo que él quiere que hagan en materia de la guerra contra las drogas, sino que le gusta hacer esas cosas públicamente y a través de redes sociales. Y ahí se pueden producir tensiones grandes, porque nada de raro tendría que eso se vincule, digamos, con la tendencia ideológica del presidente y vayamos a ver como un apretón de torniquete mucho más contundente para cumplir con los términos del prohibicionismo, de la versión prohibicionista de la guerra contra las drogas. Bien, y quisiera ir cerrando con un factor que pues es transversal a toda la región y es el factor China. Y es China, ¿qué rol puede o qué peso puede tener en la relación entre Colombia y Estados Unidos y de Estados Unidos con la región, teniendo en cuenta que también se dice un poco que esos choques, esos desencuentros o ese incluso desinterés de la administración, de la entrante administración de Trump, pues puede también tener en consideración la influencia de China y decir, bueno, no nos peleemos con estos gobiernos, conciliemos, parémosle bolas. China puede ser un factor que suavice esas posturas de Washington hacia Bogotá y hacia el resto de la región. No estoy tan segura. Digamos, lo primero que diría es que la política en general, no solamente teniendo en cuenta América Latina, pero la política de Estados Unidos frente a China no es muy distinta entre demócratas y republicanos. ¿Sí? Ese seguramente, digamos, vimos muchas dosis de continuismo desde la primera administración Trump, siguiendo con la administración Biden, y a mí no me sorprendería en la próxima administración Trump seguir viendo ese nivel de continuismo. Ahora, en esa tensión global, geoestratégica, pues entre estos dos actores, China y Estados Unidos, América Latina no ha sido un gran protagonista. Y tan no lo ha sido que China ha logrado a través de inversiones y a través de intercambio comercial aumentar gradual pero contundentemente su presencia en la región, ¿sí? Hasta el punto que en algún momento alguien decía, bueno, sí, van a estar en muchos países latinoamericanos, pero en Colombia no, porque en Colombia, pues Colombia es un socio tradicional, estratégico de Estados Unidos, entonces ahí se van a contener un poco. No, o sea, la presencia en materia de inversiones, pues por favor, China está construyendo el metro de Bogotá. Entonces, la presencia en muchos proyectos de infraestructura, en inversiones y a nivel comercial ha aumentado y se ha hecho muy contundente. Que si eso va a cambiar, yo lo dudo mucho. ¿Sí? Porque el gran problema que tiene en este momento Washington es que no tiene alternativas para ofrecerle a América Latina para reemplazar la presencia china. ¿Sí? En materia de infraestructura, ya no tiene que ofrecer. ¿Sí? En materia de inversiones, la presencia sigue compitiendo mucho con la presencia de China. Entonces, digamos, el crecimiento económico de China ha dejado un poco sin herramientas de esta naturaleza a Estados Unidos, y en la medida en que no tengan que ofrecer para motivar o para persuadir a los latinoamericanos que se muevan más a su lado, pues no tienen otra alternativa distinta que permitir, digamos, un poco a regañadientes que esa presencia económica y comercial vaya ampliándose sustancialmente. Entonces, yo no creo que ahí se vayan a producir grandes tensiones. Digamos, siempre seguirá habiendo los llamados de atención, siempre seguirá habiendo como el llamado a tener cuidado, ¿no? Unas herramientas diplomáticas muy suaves, pero yo realmente creo que en esas líneas de inversión y en materia comercial, China, digamos, tiene un poco la vía libre en América Latina porque la capacidad de Washington de retener o de contener esa presencia es tremendamente limitada. Bien, pues con todo esto sobre la mesa, Sandra, creo que son muchos los factores a los que habrá que estar atentos durante los próximos 4 años. Como siempre, muchas gracias por el tiempo y por tus valiosos análisis. No, con muchísimo gusto, Alejandra. Un saludo a ti, a los colegas del periódico y a la audiencia. Muchas gracias. Y a todas las personas que se conectaron con esta nueva edición de Entrevistas al Espectador, muchas gracias por su atención y los invitamos a seguir todo el cubrimiento de la investidura de Donald Trump para los próximos 4 años en nuestras plataformas y www.elespectador.com.